Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema de superación personal muy importante que se llama Cambia tu mente y cambiará tu vida. A veces nosotros los seres humanos nos enfocamos mucho en lo que está pensando nuestra mente. Y lo peor de todo es que nuestra mente está pensando todo lo absolutamente malo, todo lo negativo, todo lo que nos hace daño, todos los problemas, dificultades, preocupaciones, todo lo que entorpece nuestra paz mental, todo lo que nos encamina a no avance. Entonces, si tú decides, determinas y tomas la decisión de cambiar tu mente, cambiará por ende tu vida. Recuerda que todo lo que está en nuestra mente son sucesos que han pasado, sucesos presentes, sucesos que no han ocurrido en el futuro, pero sobre todo están los sucesos del pasado. No sé cómo ha sido tu vida, no sé qué has experimentado, no sé por qué circunstancias has pasado, pero lo que sí te digo hoy, que si tú todavía vienes cargando con el pasado, todo lo que tú hagas alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tus hijos, alrededor de tu hogar, con tus mismas decisiones, aún en tu misma casa, vienes cargando con el pasado, vas a vivir en torno a tu pasado, vas a tomar decisiones llevadas por los traumas que te han causado el mismo pasado. Vas a vivir pensando en el pasado, porque te has anclado con todas las dificultades, los problemas y todo aquello que te hace revivir constantemente ese pasado. Estás en el presente, pero vives con las cosas negativas de tu pasado. Por eso es que debes cambiar tu mente, porque así cambiará tu vida. Si tú sigues pensando en las dificultades pasadas, en las circunstancias que pasaste, cruzaste en tu vida, en el pasado, y estás aquí ahora viviendo en el pasado, no estás aquí y en el ahora, sino aquí viviendo el pasado. Eso perjudica tu mente, eso perjudica tus decisiones, eso te perjudica como ser humano. Recuerda que la vida presente se va a ver limitada por el pasado. Entonces, por ende, vas a ir en pos del pasado, de lo que viviste, de lo que sufriste, y vas a querer vivir las mismas circunstancias del pasado sin quererlas repetir, porque tu mente subconsciente aún está atrofiada por el pasado. Por ende, no puedes avanzar, por ende, quizás no eres feliz, por ende, no te deja aclarar las ideas que quieres cambiar en tu vida, no te deja tomar propias decisiones. Por eso debes de cambiar tu mente. ¿A qué se refiere cambiar tu mente? Cambiar de lo negativo, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu postura frente a lo que estás viviendo hoy. Recuerda que el hoy está aquí, pero el mañana no lo sabes. El problema se enfoca en que piensas en cómo viviste en tu pasado y estás aquí en el hoy, pero no estás viviendo el hoy. Estás limitado, estás limitada. No vives el hoy, tampoco vives el mañana. Vives el hoy pensando en el pasado y así ninguna persona va a avanzar. Así tu mente está noqueada, así tu mente está anclada. Si tú cambias tu mente, cambiarás tu vida hoy y será mejor para el futuro, es decir, para mañana. Si tú en tu mente del hoy depositas solo pensamientos bonitos, solo lo positivo, nada, cero lo negativo,
Créeme que sí estás viviendo el hoy, estás caminando por el presente de tu vida. Pero si tú vives el hoy negativamente, anclado en los traumas y procesos mentales, psicológicos, tristes, heridos del pasado, no estás disfrutando la vida, se te está perdiendo el tiempo, no estás avanzando, no estás evolucionando. Por ende, si tú no cambias hoy esa manera de pensar, entonces el futuro va a ser inhóspito, porque no va a haber un cambio. Recuerda, primero el cambio está aquí en la mente. Y si tú decides cambiar hoy la mente y no enfocarte en lo negativo, entonces si tu mente cambia, tu vida por ende va a cambiar. Entonces la invitación hoy mismo, hoy, es para que tú cambies tu forma de pensar. Cambia la mente y se transformará tu vida. Cambia tu pensamiento y tu vida será otra nueva vida. Un nuevo camino, un nuevo destino, una nueva acción. Recuerda que lo que pensamos se convierte en sentimiento y lo que sentimos nos lleva a la realización de ese sentimiento, del nuevo ser. Entonces hoy la invitación es a que transformes y cambies tu mente, por ende cambiará tu vida. Si esta mente ya no piensa en el pasado, ya no habla negativo, ya no piensa negativo, entonces estás creando un nuevo futuro y estás viviendo realmente un nuevo presente. Entonces hoy la invitación es a que cambies tu mente y te aseguro que cambiará tu vida. Espero les haya gustado, mis amores, este segundo video de superación personal. Te invito a que te suscribas, compartas mi video y me regales un lindo comentario. Nos vemos en el próximo.